Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento muy especial, Hablemos de. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial y hablaremos de un tema muy interesante sobre heridas emocionales. Antes de iniciar, me gustaría compartirles algunos avisos que tenemos de parte de ILSO, como nuestra credencial digital que te hace parte de la comunidad del ILSO. Esto te da grandes beneficios como descuentos en toda nuestra oferta académica. Es una gran oportunidad para seguir desarrollándote profesionalmente y seguir con tu capacitación médica continua. Esta credencial te da descuentos exclusivos a nuestros cursos de capacitación y de emprendimiento médico. Como sabrás, tenemos estos cursos. Tenemos nuestro curso que le llamamos curso legal, nuestro curso de guía al SAT para profesional médico, en el que vas a aprender todo lo esencial para que puedas llevar tu consultorio o tu práctica privada de manera correcta en todas las pautas fiscales. Además, puedes tener asesoría con todos nuestros ponentes para cualquier duda que tengas sobre tu emprendimiento. También nuestro curso muy exitoso del curso Habilidades Digitales para el Emprendimiento en Salud, en el cual pues vas a adquirir todas las herramientas necesarias para darte a conocer al público, adquirir nuevos clientes y también aprender a cómo desarrollar tus redes sociales de manera profesional. Y bueno, nuestro curso Estrategias de Prevención del Conflicto Legal, en el cual contamos con el aval del Instituto Nacional de la Defensa Médica, en el que pues sabrás todas las injerencias que tienes que saber de cómo ejercer tu práctica médica profesional de manera segura. Bueno, si estás interesada en cualquiera de estos cursos, por favor escribe el nombre, el código legal, código redes o código fiscal en los comentarios y te haremos llegar toda la información también de cómo adquirir esta credencial. Y bueno, tenemos también a nuestros diplomados. Recuerda que los diplomados tienen la posibilidad que tú adquieras una doble diplomación, aparte de tener el egreso y el diploma por parte de ILSO, también puedes tener este aval y respaldo de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tenemos nuestro diplomado en Medicina de la Obesidad y Bases del Abordaje Multidisciplinario. Comenzamos el 6 de junio. Por favor, si estás interesado, escribe aquí abajo, Medicina. Y también tenemos nuestro diplomado, que es el diplomado avanzado en obesidad y metabolismo. También comenzamos la próxima semana, ya estamos muy cerca. También si tú adquieres tu credencial vas a tener un súper descuento de estos diplomados. Escribe aquí abajo en los comentarios el código avanzado y te haremos llegar toda la información. Y bueno, ahora sí quisiera presentarles a nuestra invitada especial del día de hoy. Quiero compartirles un poco de su trayectoria y la amplia experiencia que tiene. Ella es la licenciada Dalia Álvarez. Un dato muy curioso de Dalia es que aparte de ser psicoterapeuta, ella también es licenciada en Derecho. De hecho, tuvo una mención honorífica por la UNAM y su formación académica está profundamente amigada en el humanismo, con especialidades de psicoterapia gestal y desarrollo de humano por el Instituto Humanista de Psicología Gestal. Además, Dalia ha refinado sus habilidades de terapia de pareja, individual, manejo de grupos y sexualidad. A lo largo de toda su carrera, Dalia ha manejado un enfoque en la actualización continua, asistiendo a diversos cursos, seminarios que abarcan desde neurociencias hasta la tanología. Su rol como docente ha dejado una amplia huella en diferentes universidades y colegios de hospitales, tanto públicos y privados. Como catedrática, Dalia ha impartido materias de desarrollo humano y tanatología y ha sido ponente para instituciones de alto prestigio como la UNAM, la Universidad Latina y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación. También ha compartido su conocimiento a través de conferencias y talleres y ha contribuido a la conversación pública en programas de radio y televisión. Sus contribuciones en revistas como Fernanda y Consultoría abordan temas de salud mental en el trabajo, el impacto de las redes sociales en la salud mental y salud integral de la mujer. En tiempos recientes, Dalia, su trabajo lo ha centrado en ayudar a las personas a navegar estos desafíos emocionales presentados después de toda la pandemia del COVID-19,
Además de sus roles como docente y conferencista, también Dalia es consultora de la empresa Incitum y actualmente mantiene un consultorio terapéutico activo. Su enfoque incluye la terapia de grupo y de pares. Bueno, muy bienvenida Dalia. Esperamos que este conversatorio logre abrir un panorama muy extenso de todo esto, ¿no? De las heridas que vamos abordando desde la infancia y, como bien lo dicen, se gestan en nuestra adultez y el impacto que tienen en nuestro desarrollo. Así Bienvenida, es, Dalia. Moni. Pues muchísimas gracias, buenas noches. Quiero agradecer a Ilso la invitación que me hizo para poder estar esta noche con todos ustedes, a la maestra Mónica Cupil, por poder brindarme también este espacio, hablando de un tema tan interesante como son las heridas de la infancia o las heridas primarias. Estas heridas son de trascendental importancia toda vez que estas se generan desde el momento de la gestación hasta los primeros 10 años de vida. Y el tema aquí es muy importante porque las generan precisamente las personas que más te deberían querer, cuidar y atender, que son los padres. En un segundo tema, los abuelos y en un tercero, los profesores. Tanto los padres como los abuelos son los cuidadores primarios del niño. Entonces es muy fuerte pensar que un adulto hoy vive una serie de problemáticas a nivel mental, a nivel relación, a nivel pareja, derivadas de estas heridas que se hicieron desde el momento de la gestación. Parecía como imposible que una cosa que quedó tan arraigada desde la gestación hasta los primeros 10 años, hoy en la madurez o en la adultez nos esté haciendo tanto ruido. Entonces, pues yo agradezco esta invitación y sí comentarles dos cosas. Que tengamos en cuenta, sobre todo, esta plática, quiero que la enfoquemos en dos vertientes. Una, identificar nosotros como adultos cuál es la herida que nosotros hoy tenemos más desarrolladas. Cuando doy estos cursos me dicen, es que yo no tengo una. Hoy descubro con esta charla que tengo todas. Y yo les digo, sí, probablemente tengamos tintes de todas, pero hay una que es la que nos deja la marca del adulto que hoy soy. Y dos, que esta plática nos sirva como un foco para no generar más herida a nuestros hijos y a todos los niños que están a nuestro alrededor, como pueden ser hijos, sobrinos, nietos, y nosotros tener este conocimiento para poder evitar de alguna manera a que esta cadena de dolor se siga generación tras generación. Entonces sería esto en primer punto lo que yo quisiera resaltar de esta primera charla, Moni. Y quiero empezar con una frase de Carl Gustav Jung que dice, lo que niega te somete, lo que aceptas te transforma. Creo que de lo más difícil en los procesos terapéuticos es reconocer dónde está el dolor. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad 100% negadora, una sociedad evitativa de el llorar, del sentir, del vernos vulnerables. Miles de veces yo he escuchado el típico de no llores, échale ganas. Y yo creo que como tanatólogo lo primero que decimos es llora y llora mucho. Y echarle ganas, créanme que quien ha pasado por una pérdida o está pasando por un proceso de duelo, le echa ganas. El simple hecho de pararse y vestirse ya es echarle todas las ganas. ¿Por qué? Porque no existen fuerzas, no existe el ánimo. Entonces creo que lo primero que tenemos que partir es aceptar que hay un dolor, aceptar que hay una carencia, aceptar que hay una herida y las heridas duelen y las heridas muchas veces sangran y es necesario limpiar, pero tenemos que desinfectar bien, porque si yo no desinfecto una herida, va a volverse a infectar y va a ser un círculo vicioso. En cambio, si aunque me duela, la limpio bien, voy a evitar que el contagio se siga propagando y nunca cierre. Entonces, igual pasa con las heridas emocionales. Primero las tengo que sentir, las tengo que llorar, las tengo que trabajar para después sanar. ¿Cuáles son estas heridas? La que sigue, por favor. Las heridas que vamos a ver el día de hoy son rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Entonces, Moni, yo no sé si tengas hasta aquí alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Claro, sí.
Me gusta mucho el ejercicio que lo extiendo y invito a todos a hacer es a partir de esto que vamos a hablar de este tipo de herida, tratar de identificarnos en alguna. Como bien dice, seguro tenemos algo de todas, pero hay alguna que nos va a sonar más. Y sobre todo, también me gustaría saber esta parte de, en algún momento de nuestra vida, a lo largo de nuestro desarrollo, alguna nos va a impactar de alguna forma, o sea, que sé que se transmiten a través de, no sé, reflejar miedo, reflejar inseguridades y también de cómo nosotros nos representamos ante la sociedad, ¿no? Seguramente es atrás de algo de esto, de cómo nosotros nos disfrazamos de ser según de esta manera, pero en realidad lo que estamos sintiendo es otra cosa, ¿no? Tal cual. Entonces yo quisiera que ahorita fuéramos escuchando esta plática, esta charla, sin ningún prejuicio. Es decir, que dejáramos como la mente en blanco y empecemos a recordar un poquito cómo fue nuestra infancia, qué fueron todos estos introyectos, es decir, todas estas ideas que papá, mamá, abuelos y profesores nos metieron desde muy pequeñitos, que nos hicieron ser el adulto que hoy somos. Creo que hay introyectos que nos han lastimado mucho. Ejemplo, los hombres no lloran. Yo siempre les digo a mis alumnos en clase, ¿por qué los hombres no habrían de llorar si tienen ojos? Las lágrimas son necesarias para el ojo porque lo humectan y además lo limpian. Pero además tienen como función la expresar la emoción de alegría, de tristeza, de dolor. Entonces, vamos a quitarnos estas situaciones que no nos han hecho crecer emocionalmente, al contrario, que hoy nos hacen quizás tener muchos problemas en nuestra paternidad, con nuestra pareja o nuestro ámbito laboral. ¿Por qué? Porque somos como una olla express que está nada más reteniendo la emoción. Entonces, quiero iniciar con la herida de rechazo y quiero iniciar con esta porque es la primera que aparece. ¿En qué momento? En el momento en que la mujer se entera que está embarazada. Como ustedes saben, el embarazo debe ser un momento de alegría, de éxtasis, o debería ser el resultado de mucho amor, del resultado de una conexión sexual, la cual engendra otra vida. Imagínense qué lindo es dar una noticia de que viene en mi vientre una nueva vida. Y entonces aquí vamos a ver que existen dos grandes tipos de embarazo. Aquel que se vive rodeado de amor, de cariño, de bienvenida, donde la mujer desde el primer instante genera endorfinas, genera mucha sustancia que da felicidad. Y entonces ese bebé desde ese instante se siente aceptado, se siente querido, empieza a crecer de una manera sana porque la mamá seguramente se empieza a sentir llena de actividad, llena de alegría, se deja consentir, quiere mostrar su estómago creciente, le pone música al bebé, cuando le avisa a su pareja que está embarazada y también es muy deseado, juntos abrazan el estómago, platican, se acercan, le dicen, le ponen música. Entonces ese bebé se va desarrollando de una manera sana, fuerte, llena de afecto. Está comprobado que el feto va creciendo, pero si la mamá está relajada, va a estar mucho mejor a una mamá que desde el momento en que le dices, estás embarazada, llora, siente vergüenza, siente dolor, no sabe cómo decírselo a sus padres, no sabe cómo decírselo a su pareja y el primer pensamiento es, yo no puedo tener a esta criatura. Hoy, en algunos estados de la República ya está autorizado el aborto, en otros no, pero entonces durante muchos años hubo muchas mujeres que generaron sus propios abortos. ¿Por qué? Por esta vergüenza, por esta situación. Y entonces fueron mujeres que se tomaron que el té de hierbas, que se llegaron a dar centonazos con una escalera constante para tratar de abortar este producto. Y ya desde ahí el niño, el feto, va creciendo con una herida de rechazo. Obviamente, cuando se le dice a la pareja le dice, hazle como tú quieras, yo no me hago cargo de esto. Y entonces la mujer sigue generando no endorfinas ni sustancias positivas, sigue generando llanto, angustia, dolor, vergüenza y el niño va tragando todo esto porque se alimenta de la sangre de la mamá y de los estados anímicos. Nace este bebé y es un rechazo, es una vergüenza, es un bebé no deseado y vemos que históricamente, culturalmente, en otras épocas hasta nombres horribles como bastardos se llamaban. Entonces, imagínate con qué calidad va creciendo este ser humano desde el inicio, desde su primer momento. Entonces, la primera herida con la que el ser humano se encuentra es el rechazo versus la aceptación.
Entonces, obviamente, una persona que fue engendrada en estas situaciones va a tener muy arraigado el rechazo, el no fui suficientemente valioso. Entonces, la herida de rechazo se va a transformar en un sentimiento de poca o nula valía. Y va a ser un adulto que siempre va a huir, que, que sin saberlo se va a sentir no merecedor de la vida. Entonces, esto es muy fuerte, Moni, y es muy fuerte sobre Sí, todo porque lo detectamos ya en edades muy avanzadas, quizás cuando el padre se vuelve padre, perdón, cuando el hijo se vuelve sí, padre, y exacto. entonces empieza a recordar un poquito de que tuvo un padre ausente o ni siquiera conoció a su padre. O peor aún, hoy los padres en esta situación de apertura con los hijos le dicen, es que tú no deberías estar aquí, ¿eh? Tú fuiste el volado o tú no fuiste deseado. En un momento de estrés de la mamá dice cosas terribles que se pueden a repetir toda la vida. Exacto. Y hay quienes no creen esto, que el feto ya tiene como esta, pues no sé si llamarle un nivel de conciencia o un impacto, pero incluso en el ámbito nutricional, también se dice que los primeros 1000 días de vida del niño, del bebé, empieza a contar desde el día uno. Y este día empieza a contar desde que está en la panza de la mamá y cómo ella empieza a nutrirse y el impacto que tiene cuando el niño nace, incluso hasta que puede desarrollar obesidad por conductas o todo. O sea, y hay quienes no creen, ¿no? Que el embarazo es la etapa tan importante que piensan que el feto no siente, que esto no va a tener un impacto. Y pues claro que sí, lo estamos viendo desde la parte psicológica y también yo lo relaciono un poco a la parte nutricional, que sí está muy evidenciado que toda esta etapa de la vida en cuenta desde el día cero hasta los 1000 días, ¿no? Que son completamente importantes. Incluso hasta el estrés que tiene la mamá. Hay muchas veces que cuando nace el bebé no se dispara lo que debería ser automático, que es la leche materna, ¿no? Que por estrés o Exactamente. algo no sale, ¿no? Entonces, todo esto sí es demasiado impactante, ¿no? Verlo cómo se puede reflejar. Y te escucho, Moni, y luego viene a mi mente exactamente la leche materna. Acuérdense que la importancia de la leche materna radica en dos situaciones. Una, per se en el propio líquido, que tiene nutrientes especiales, sí y solo si la mamá los produce por un estado anímico adecuado. Y dos, el contacto físico, piel con piel, este calor que se brinda, que va a dar precisamente a contrario sensu lo que no da la herida de rechazo. ¿Qué quiere decir? Si este niño es bienvenido, es acogido, la mamá va a quererle dar leche materna, lo va a querer cargar, lo va a querer acercar, va a quererle dar este calor. Y más allá que haya leche, ¿por qué? Porque hay mamás que por situaciones X se les va la leche, pero se recomienda que aún metiéndole leche de fórmula esté contacto piel con piel. ¿Por qué? Porque ahí el niño puede sentir el calor de mamá y el efecto viene siendo el mismo. A diferencia de un niño que no es querido o estas mamás que dicen, yo no voy a descomponer mi cuerpo, yo no voy a sacrificar mis senos, yo no, y entonces o se sacan la leche y la tiran o la congelan o simple y sencillamente no se acercan al niño porque también viene una cuestión a veces de posparto, una depresión posparto que hace que las mujeres rechacen a su hijo desde el momento número uno que aparece. Que eso ya es una cuestión también biológica y se vería en otra plática totalmente porque el tema da para. Pero Sí. entonces vamos a darnos cuenta que esta herida de rechazo es en un estado muy primigenio, pero finalmente va a tener unas repercusiones terribles a futuro. Ujú. Y después nos vamos a ir con la segunda herida que también es sumamente importante, que es la de abandono. Esta herida de abandono se puede empezar a sentir desde los primeros meses hasta los 4 años de vida. ¿En qué sentido? Es este niño que no lo cargan, que no lo cambian. Acuérdense que los niños en su primera etapa requieren que les demos de comer, que les cambiemos el pañal, que los levantemos para repetir y que en todo momento estemos hablándoles, estimulándolos y este calor humano. Un niño que no es cargado, que no es oído, que no es atendido, es un niño que se roza, es un niño que empieza con cólicos, es un niño que llora y desgraciadamente la mamá primeriza se deja impactar por muchos consejos de buena o de mala voluntad. Ejemplo, no lo cargues, se va a hacer mañoso, déjalo llorar, que haga pulmones, te va a tener tomada la medida y todo esto hace que muchas mamás con buena voluntad no atiendan a sus hijos como deberían de ser, cuando en realidad no hay nada comprobado. Al contrario, un niño
que tiene la certeza, que llora y está mamá ahí, va a ser un niño que aunque usted no lo crea, ya tiene la autoestima. Se empieza a formar desde esa época nuestra autoestima. Es un niño que sabe que es visto, que es querido, que es cuidado, no a nivel consciente, pero sí a nivel emocional. Y yo sí quiero aquí comentarles a todo el auditorio que existe algo que se llama inteligencia, ay, se me fue ahorita el nombre, pero es una inteligencia que no requiere cuestión mental, sino metabólica. El metabolismo lo siente antes que el cerebro. Entonces, este niño siente la certeza de que él va a llorar y en ese instante va a ser atendido, a contrario de alguien que llora y no es visto y siente este abandono. Esta es en una primera etapa el abandono y la segunda es cuando ya en una edad preescolar, estoy pensando un niño que va en maternal, primero y segundo de kinder, la mamá o el papá llegan tarde por él a la escuela. Y Uy, fíjense, tarde para un niño pueden ser 3 minutos. Y no porque cierto. la mamá no llegue, porque la mamá está afuera del kinder, en la cola del tráfico, pero el niño no lo sabe. El niño lo único que sabe es que tiene de 2 a 4 años. Todos los niños, sus compañeritos, se van porque el micrófono llama a los niños que ya llegaron las mamás y él va viendo cómo siempre se queda al final de la cola, de la fila, hasta quedarse solito con otros niños, pero no con los de su salón. Y eso ahí el niño se siente abandonado, entra en un estado de ansiedad, de estrés, de angustia, y la mamá no lo sabe, que esos 2 minutitos que para ella fue muy fácil hablar con la vecina, para el niño le está generando una herida que se le va a quedar huella. Sí, qué chistoso esto, porque es justo una experiencia personal. Cuando yo iba en primero de primaria, a mi papá iba a buscarme todos los días a la escuela. Un día salió tarde, no pudo, ¿no? Y sí, como dices, yo veía cómo los niños se iban y yo me quedaba al final y era horrible, ¿no? Sentir la angustia. Tanto que me tuve que ir sola, ¿no? Para mí fueron como 300 metros que tenía yo que caminar, ni siquiera era tanto, pero cada paso que yo daba iba llorando con un miedo y cuando vi a mi papá, literalmente le dije, me dejaste, me abandonaste, no fuiste por mí. Y es algo que yo me acuerdo y a veces mis papás me decían, ya, ¿cómo te puedes acordar de eso? Pero claro que sí, y es una cosa que la tengo súper, súper clara y obviamente no dependía de mi papá y para él no había sido tan grave si yo me sabía perfectamente el camino y era caminar menos de una cuadra, ¿no? Pero sí es como pues muy relevante que todos también tenemos como esas experiencias que al final las recuerdas, ¿no? Hasta que ya eres un adulto completamente. O al revés, las tienes en lo más recóndito de tu ser, escondidas, y de repente un día afloran. ¿Cuándo afloran? Cuando en la adultez un novio te abandona, una novia te deja, y entonces tú sientes esto de una manera tan ruda, pero dices, espérame, tienes un mes con la novia, o sea, tampoco tienen la relación de 7 años atrás. Pero ¿qué crees? Este abandono te hace sentir y te hace revivir lo que pasó allá y entonces, cuando tú tenías 2 o 4 años. Y eso es lo duro de las heridas primarias, que cuando nacen o salen más bien en la edad adulta, salen de la manera más inesperada. ¿Qué pasa? Alguien que sufrió en la infancia abandono, hoy no soporta la soledad. Lo peor que le puedes pasar a alguien que vivió la herida de abandono, y hablo de este abandono mínimo. No quiero pensar qué pasa cuando en un divorcio papá se desentiende de la familia, porque ojo, yo siempre he dicho que el divorcio es la separación del vínculo matrimonial, es decir, la separación de los cónyuges, pero no la separación de la familia. Quiere decir que mi marido y yo nos divorciamos, pero seguimos siendo la familia. Nuestros hijos siempre tendrán un papá, una mamá y seguiremos siendo familia aunque divorciados. ¿Por qué? Porque el divorcio se da entre casados, no con la familia. Y desgraciadamente aquí en México se da mucho que alguien se divorcia y se separa de los hijos, cuando los hijos deberían estar siempre presentes y fuera de la situación conyugal. Entonces, imagínate qué lindo sería que si ya de cualquier manera te vas a divorciar, los niños no se vieran afectados. Y desgraciadamente, cuando esto llega a pasar, el abandono se da a nivel niños. Y entonces el niño no entiende por qué un día tenía una familia y el día siguiente papá ya no se vuelve a aparecer o se aparece eventualmente. Y esto es durísimo, ¿no? Exactamente. Entonces, esta segunda herida deja marcas terribles.
Sí, y como dices, ¿desde qué edades, no? Desde bebés. Y sí, me ha tocado escuchar, pues culturalmente, ¿no? Justo lo que decías, de el niño bebé o el bebé que llora o ya cuando tiene 1 año, 2 años, de decir, no, él se va a acostumbrar a que si llora vas a estar ahí. Pues yo creo que sí es lo que el niño quiere, ¿no? No puede hablar, no puede decir que le duele algo, que necesita esto, tal cosa, ¿no? Entonces sí creo que caemos erróneamente en estos pues como consejos o cosas que se van transmitiendo de generaciones, ¿no? Y bueno, ¿qué cosa es antes? Antes no se tenía toda esta información que hoy se tiene, ¿no? No es ilógico seguir criando a los niños de la misma manera que criaron a nuestros abuelitos cuando hemos avanzado tanto, ¿no? Ahora, de los temas más importantes es la autoestima. Yo sí me atrevo a decir que todos nuestros temas tienen que ver con el autoconcepto. Entonces, ¿el autoconcepto de dónde viene? De mis historias pasadas, de la certeza que yo tengo de ser querida, cuidada, aceptada por mi entorno. Entonces, alguien que desde pequeño fue querido, cuidado y aceptado, va a ser un niño seguro, feliz. Y ojo, un niño feliz no es el que más juguetes tiene. Un niño feliz es aquel donde papá y mamá están al pendiente de él, donde tiene cubiertas sus necesidades básicas que son casa, vestido, sustento y amor. Entonces, vamos a darnos cuenta que hoy nuestros niños no piden, digo, sí piden el videojuego, evidentemente, pero yo sí he visto que más que el videojuego, lo que ellos quieren es que se siente mamá o papá a ver la tele con ellos. Ese momento de estar comentando el programa favorito no tiene precio. Y desgraciadamente hoy por la situación que vivimos, a veces queremos compensar los padres con una cuestión económica, lo que no damos en tiempo y se hace un abandono. Hoy tengo yo varios niños en consulta, adolescentes, niños pequeños, que lo único que quieren es tener a su papá y a su mamá presentes. ¿Por qué? Porque hay mamás que están en apariencia presentes, pero están todo el día con el móvil o con el celular, y esto no saben el daño. Este instrumento nos ha acercado a los lejanos, pero nos ha alejado de los cercanos. Entonces, una mamá que todo el día está chateando y los niños están solos en su recámara es una mamá ausente, aunque en teoría está presente. Y dije mamá, pero puede ser papá, puede ser abuelita, abuelito, cualquier cuidador primario. ¿No? Entonces, bueno, esto sería, y ahorita estamos criando generaciones muy abandonadas a nivel emocional, donde su nana, donde su mejor acercamiento es un iPad, es un teléfono. Y esto es durísimo, Moni. Y las Sí, repercusiones, desgraciadamente, las estamos viendo y las vamos a ver en un futuro muy próximo. sí, exactamente. Y generacionalmente vamos haciendo esto, tal vez, digamos, que esto del abandono de cuando el niño llora o quiere algo, digamos que ya lo tenemos subsanado, ¿no? Que ahora sí sabemos que eso es algo importante, pero ahora, antes no existían los celulares, no existían el iPad, que a veces se lo damos al niño con tal de que se quede quieto, ¿no? De que se entretenga y Claro. nosotros podamos hacer nuestras otras cosas. Vamos avanzando, ¿no? De cómo reforzamos esta herida de diferentes maneras. O ahora pagamos a colegios, a instituciones, estimulaciones tempranas, que yo no digo que estén mal, la estimulación temprana es muy buena, pero imagínate qué delicia cuando esta estimulación temprana te la da mamá y papá. Ujú. ¿Por qué? Porque es nuevamente, sí te la da alguien, pero no es quien te la tendría que estar dando, ¿sabes? ¿Y qué es? Es estar, por ejemplo, me impacta mucho que antes había un proceso, primero gateo y luego camino. Hoy hay una prisa por los papás para que caminen y nos saltamos el gateo. Y el gateo es básico para la coordinación, por ejemplo, y para la cuestión sensorial y motriz. Entonces nos estamos saltando estas etapas básicas en el crecimiento y desarrollo del ser humano. Quisiera pasar a la tercera herida, que es la de la humillación. La humillación ya nos da un poquito más grandes, estamos entre los 4 o 5 años y puede ser hasta los 6, 7. Y esta humillación es ponernos en vergüenza. Esto pasa muy seguido, sobre todo también en las escuelas, digo, también en casa y en escuela. ¿En escuela cuándo? Cuando un niño tiene algún problema estomacal, que de repente tiene un gas dentro de la escuela, se hace pipí, se hace popó, lee mal, y entonces los profesores lo regañan, lo evidencian delante del grupo. Y esto es rudísimo, ¿por qué? Porque ahí empiezan los primeros motes, los primeros sobrenombres, las primeras burlas.
Y esto es muy fuerte porque el niño se siente avergonzado. Y un niño que tuvo esta herida de humillación va a ser un niño y un adulto muy penoso, muy inseguro. Y pasa mucho también en casa cuando lo estamos comparando. Es que si fueras como tu primo no se hace del baño, tu primo, y lo haces en una reunión familiar. Entonces, lo único que haces es evidenciar, es poner sobre la mesa la carencia de tu hijo sin darte cuenta que también te expones tú, lo expones a él y se rompen muchas cosas. Entonces, la humillación puede ser desde algo muy pequeñito, pero para el niño es terrible. No hay peor cosa para alguien que tuvo herida de humillación que cuando estás un poco mayor te pones rojo. No sé si algunos de ustedes se han puesto rojos. A mí me pasaba mucho, soy alguien que me encanta y desde chica me ha encantado leer en público y bueno, no es de gratis que esté aquí, pero me daba mucha pena, o sea, era una cosa que me gustaba, pero me apenaba. Pero lo que más me apenaba era que me dijeran, ya te pusiste roja. Eso verdaderamente era terrible porque uno sabe que se está poniendo rojo, sientes el calor Ujú. y sin embargo que te lo señalen, te sientes sumamente avergonzado. Y yo ahí sí les paso el tip porque creo que eso me ayudó mucho. Cuando dejé de ponerme roja o cuando dejé de sufrir esta ligera vergüenza, cuando acepté que me ponía roja y antes de que tú me digas que me pongo roja, les digo, chicos, me está dando una pena terrible, ya me estoy poniendo roja. Y a partir de que lo empecé a reconocer también públicamente, hagan de cuenta que me sané. Creo que eventualmente me sigo poniendo, pero ya no siento este calor y sobre todo ya no siento la vergüenza. El problema de la herida de humillación es que la sensación es de vergüenza, de exhibición, de algo incorrecto y algo muy malo. No sé si hay Exacto. alguna duda o comentario Sí, aquí. aquí podríamos tocar en esta herida el tema del bullying o se va encajando más en otra herida. Porque, por ejemplo, el bullying siempre ha existido, que ahorita esté más Claro. presente y se haga más notorio es otra cosa, pero creo que todos fuimos espectadores o Sí. vivimos cosas de bullying a lo largo de la escuela y muchas veces nos decíamos, ah, ok, no digo nada porque soy fuerte. Incluso he llegado a escuchar de gente y adulta que ve cosas de bullying, ahorita que vemos ejemplos en redes sociales que dicen, ay, en mis tiempos eso era normal, no tienen, qué poco aguante, o sea, no tienen como resistencia, son como cristales ahorita. Ujú. Pero en realidad es que eso todos los hemos vivido, o sea, y sigue siendo tan malo como lo es ahora, pero antes no teníamos voz ni voto, y si justo lo decíamos era que, o sea, tu papá te decía: "Si te hacen eso, yo te voy a hacer más, si tú te dejas". Claro. Hasta ¿Y esa sabes qué? responsabilidad. En efecto, hemos estado ahora, nos estamos polarizando terriblemente. Veníamos de una educación que con los puros ojos te controlaban. Era cállate y te volteaban a ver y te callabas. No había es más, hay veces que ni cállate te decían. Nada más te volteaba a ver papá o mamá y tú sabías que era desaparécete. Y actualmente el niño, pero ¿por qué me haces esos ojos? ¿Y por qué? O sea, ¿qué es esto, no? Y en efecto, el bullying siempre ha estado y era todo. Cuatro ojos, bola de manteca, porque estás gordo, porque estás flaco, porque tienes lentes, porque traes zapatos ortopédicos, por lo que quieras, siempre ha estado. Lo que pasa es que la consigna era, te callas, respetas y aquí no pasó nada. Y aquí al contrario, estamos haciendo educación muy abierta, muy platícame, muy dime, pero en efecto estamos cayendo en yo te resuelvo todo. Entonces no hay una autogestión. Y tan malo es que no te reconozcas y no lo sientas, como tan malo es que tú no te sepas defender frente a la amenaza. Entonces, otra vez creo que la educación está pasando de una situación sumamente estricta a una situación sumamente laxa. Y de cualquier manera, ninguna de las dos es correcta. Tendríamos que buscar un punto medio. Bien. Y fíjate que yo estuve viendo de esta herida de humillación y vi que la manera que se reflejaba era como el miedo a ser libre. Lo mismo que decías tú, ¿no? De que te sentías amarrada en tu propio miedo de estar roja, estar nerviosa, hasta que te soltaste tú, lo dijiste abiertamente, como que ya te sentiste liberada. Y no es que no lo sientas, no es que se nos vaya a ir, sino que el reconocerlo te da esa libertad, ¿no? De poder expresarte, de poder ser quien eres, sin eso, ese recuerdo, ¿no? Que tienes. Claro, y también otra de las situaciones que yo veo es que la persona que no trabaja adecuadamente la herida de humillación tiende en la adultez a ser masoquista. ¿Qué quiere decir?
te vuelves amante del dolor. Y existe un síndrome, el síndrome de Estocolmo, que empiezas a amar a tu violador, ¿no? Al que te ofende, al que te agrade. Entonces, por eso hoy vemos relaciones de pareja tan codependientes, tan lastimosas, donde ya verdaderamente ya te escupieron, ya te engañaron, ya te dijeron y tú sigues ahí. ¿Por qué? Porque sufriste tanto esta humillación, esta soledad, este abandono, que hoy pagas lo que sea económica, moral y emocionalmente con tal de no salirte de esta relación porque no puedes. O tú al menos piensas que no puedes. Entonces es durísimo. Y bueno, muy aunada a esta, y fíjate, Moni, lo que se me hace más impactante es que todas van de la mano. O sea, de repente no sabes qué fue primero y por eso es que a veces dices, es que yo tengo todas, o hay personas que dicen, eventualmente no tengo ninguna, porque afortunadamente crecieron en ambientes mucho más óptimos, más sanos, más libres, ¿no? Donde la expresión, que yo creo que la expresión es la vacuna contra muchas situaciones o contra todas las situaciones de la vida. Muy aparejada a esta herida viene la cuarta, que es la herida de traición. La herida de traición tiene que ver con las promesas incumplidas. Pienso en este papá, en esta mamá, que toda la vida te dicen si haces la tarea, si te portas bien, si te ves educada, te compro el juguete, juego contigo, te llevo, te traigo, te hago. Pienso en estos niños que el domingo vengo por ti, papás separados, y ponte muy linda, ponte muy guapo, porque yo a las 10 de la mañana llego. Obviamente el niño le echa ganas, se porta muy bien, todo, nunca llega el juguete, nunca está la mamá presente, nunca le compran. Se pone guapísima, se pone guapísimo y el papá no llega de plano y el niño está tras la ventana oyendo, esperando oír el motor del carro de papá porque va a salir con su papá y el papá no llega, habla a las 7 de la noche porque se quedó dormido, se le olvidó, no le interesó, tuvo otro compromiso. Eso es traición. Traición porque la persona que más te quiere, el que se supone o la que se supone iba a estar ahí para cuidarte, atenderte, te traicionó. Fue la primera mentira. Si ellos te traicionan, si ellos te mienten, ¿qué pasará con el mundo? ¿Qué pasará con con mis abuelos, con mis profesores, con mis mismos compañeros o amigos? Y obviamente vienen después las traiciones. Esta hombre o mujer, desgraciadamente, se juntan con personas que como no han trabajado esta herida de niños, tarde o temprano los van a engañar. Y ahí vienen las infidelidades. Y no es casualidad que a veces de 8 a 10, de 8 de cada 10 parejas tuyas te pongan el cuerno. Es como decir, oye, tengo un imán para que me pongan el cuerno. Ujú. No, no lo has trabajado y te buscas puras personas no aptas para ti, puras personas también muy lastimadas por sus propias heridas que van a reproducir. ¿Por qué? Porque también lo malo de estas heridas es que si no las ubico, tiendo a repetirlas. Pareciera que el papá que sufrió golpes, en lugar de sanarlo, golpea a su hijo. El hijo que vio a su padre engañar a su madre y el sufrimiento, engaña hoy a su mujer. Entonces, imagínate cuántas cadenas de dolor van dándose y a veces educamos para 3 o 4 generaciones. ¿Qué Sí. quiere decir esto? Que muchas veces yo hoy estoy viviendo la educación que le dio mi bisabuela a mi abuela a mi madre a mí y yo a mis hijos. O mis hijos son el resultado de esta primera bandada de educación. Entonces, tenemos que romper esto, Moni, por eso es tan importante los cursos de desarrollo humano, las terapias de pareja. ¿Para qué? Para no precisamente seguir modelando estas cosas tan dolorosas. Que un niño no se acuerda de lo que le prometiste, pero claro que sí. Y justo en esto que hablabas del divorcio, pasa mucho, que el niño se queda esperando lo que su papá le prometió, sea su mamá, papá, lo que sea, ¿no? De voy por ti tal día, a tal hora. Y no pasa. Te vuelves incrédulo de que no le crees a la próxima y que creo que lo que leí que es como la máscara es que luego tú eres controlador porque tienes ese miedo de que, no vas a venir por mí, Exactamente. ¿verdad? Entonces, ¿a qué hora? Tal cosa. O sea, que quieres controlar todo porque ya no confías. Exacto, porque hubo una pérdida de confianza. Y entonces esta pérdida de confianza es terrible, es fuertísima y obviamente lastima a todos los controlados, porque vivir con un controlador es durísimo. ¿Por qué? Porque es esta persona que dependiendo del nivel puede después devenir en un trastorno de personalidad obsesiva compulsiva. Y son tan delgaditas las líneas entre una herida y una compulsión
que eso es lo fuerte. Entonces, sí tenemos que trabajar esto de la traición. Otra cosa también, agarrar a los niños como moneda de cambio o como, yo les digo, como estas granadas en el divorcio, que para darnos en la torre agarramos y no te lo presto, como si fueran objetos. Hoy no Sí, vas con tu mamá o hablo pestes de tu mamá. Entonces, imagínate, para un niño estar oyendo cosas horribles de su papá o de su mamá, porque ellos dos se llevan mal, pero yo como niño amo a mi mamá y amo a mi papá, y obviamente no me gusta que se expresen mal de ellos. Entonces también eso es traición. ¿Por qué? Porque tú me debías cuidar, tú me debías demostrar que el mundo, que la vida es bella, ¿no? No sé, y ahorita me hizo recordar esta película de La vida es bella, muy, sí, muy viejita esta película, pero la recomiendo ampliamente, donde un papá hace hasta lo imposible para que un momento realmente trágico en la vida del niño sea un momento bastante más llevadero. Entonces, no se las voy a contar, pero quien no la ha visto, La vida es bella es un gran film que se los recomiendo. Y por obviamente, por último, estaríamos hablando de la herida de injusticia. La herida de injusticia tiene que ver con estas comparaciones que se dan de una manera terrible. Y aquí se ve muy claramente en la familia. Siempre en la familia hay uno o dos hermanos que son los buenos, los brillantes, los inteligentes, los guapos, y siempre está uno o dos hermanos que son el flojo, el tonto, el relajento, el payaso, el desobediente. Entonces, esta herida se da de dos aspectos. Ya sé que yo sea la hija modelo, la bonita, la aplicada, la inteligente, es injusto. ¿Por qué? Porque mis papás ya dan por sentado que yo siempre tengo que traer dieces, que yo no puedo fallar, que a mí no me pueden reportar, que yo no me puedo ir de pinta. Y es una psicología tan fuerte y tan invertida que aunque hubiera la posibilidad, yo no me voy a jugar a dejar de ser el ídolo de mi papá y de mi mamá. Entonces yo puedo ser una nerd. ¿Por qué? Porque así se me está educando y yo no me atrevo. Pero mi hermana o mi hermano, quizás, como es muy difícil llegarme a estos estándares que yo manejo, haga lo que haga, nunca va a dar el ancho. Entonces él vive la vida loca o ella vive la vida loca, pasa muy padre su adolescencia, fuma, toma, se desvela, echa cotorreo, saca ochos, porque nunca va a ser burro, pero va a ser de ochos, y de repente, el de 8 ya se conforma con ser el, porque nunca le va a llegar al inteligente. Y el inteligente vive muy traumado y saltándose muchas etapas de la vida por sí. ese deber ser. Y el que no dio el ancho, y no me atrevo a decir burro porque odio también estas etiquetas, pero bueno, sin querer sale, pero es como también para entendernos todos, siempre se va a sentir que no llega. Entonces, él sí vive la vida loca, pero al final siempre hay una cuestión de no soy suficiente. ¿Quién sufre más? Créanme que los dos sufren más, pero aún la historia se complica. ¿Cuándo se complica? Cuando los mismos padres, y esto se me hace terrible y en terapia lo veo mucho, los mismos padres contraponen a los hermanos. Cuando los hermanos se llevan mal en las familias, perdón por lo que voy a decir, es culpa de nosotros los papás. ¿Por qué? Porque si tú educas en un ambiente de parejo, de justicia, los dos hermanos o hermanas, o hermano y hermana, se sienten plenos, se sienten seguros y no hay rivalidad. Pero en el momento que yo los comparo y los echo a pelear, entonces yo estoy generando la envidia, el coraje, el resentimiento entre mis propios hijos. Y es una cosa que nace en la infancia y se genera, o sea, se persigue en la adultez. Entonces yo, papá, luego me quejo de algo que yo mismo generé cuando hice distinciones. Y lo peor es que ellos se amaban, pero la misma comparación es muy molesta para ambos. Y uno no entiende, y ninguno la pasa bien, ¿eh? El que se espera más porque le robaron cierta etapa de su vida y además ya no quiere ser, pero no, no puede dejar de serlo. Y el otro porque no le alcanza. Entonces, muy fuerte también la herida de injusticia y esto hace que en la adultez la persona se vuelva sumamente rígida Y este y no sentido está de padre. injusticia también lo podemos replicar. Ahorita pusimos el ejemplo de los papás, pero por ejemplo, en cuestión de abuelos, que hay muchos nietos y tú como nieto percibes que hay un favorito y ahí pasan muchas cosas injustas, ¿no? O también en grupos, en la escuela, o sea, que hay el favorito del maestro, ¿no? Que siempre es el mejor y tú hagas lo que hagas, él siempre va a ser el modelo. O en el trabajo, ¿no? Que hay alguien que es el reconocido o alguien el favorito y los otros se sienten mal, ¿no? Que sienten como ese sentimiento de querer ser reconocidos y nunca podrán, o algo así. ¿Eso Ujú. también se puede trasladar a otras estancias? Claro, porque al final del día volvemos a generar, ¿quién lo hace? Los cuidadores primarios o las personas más importantes en la vida inicial del niño.
Y esto se replica. Y que, por ejemplo, lo que dices tú del trabajo, tal vez el empleado modelo de verdad es muy buena onda, es muy lindo, pero no se le da la oportunidad porque hay algo que se llama la envidia. Entonces, cuando entra la envidia en juego, tú no te das cuenta que si tú quisieras ser como él, pues échale ganitas, llega temprano, presenta todo. Tú dices, es un pesado, es un prepotente, es un presumido, cuando en realidad no, él te está reflejando tu carencia. Por eso de ahí viene mucho lo de que te choca, te checa. Pero esta persona es su modo de ser, así ha vivido toda la vida y el que es cumplido en la escuela, en el taller y en la oficina como vitacilina. O sea, simple y sencillamente no es que yo pueda estar en un lugar bien y en otro mal. Siempre voy a estar así. Entonces, vámonos dando cuenta, Moni, que estas 5 heridas son fuertes y yo quisiera saber si en el auditorio ya pudieron identificar algunas de ellas y quién se las produjo. Y este curso no es, bueno, esta plática no es para que llegues y reclames, y mi mamá, mi papá, mi profesor, no, pero es como para decir, oye, sí es cierto, yo tengo esto y quizás si lo empiezo a trabajar hoy, puedo cambiarlo, porque ya no quiero llevar 40, 50, 60 años viviendo con un muestro. Y sí, Y, ujú, si tuviéramos comentarios, aquí con mucho gusto las vamos a platicar. Y también algo que tengo en la duda, estas heridas emocionales también como adultos que llegamos a reconocer que las tenemos o que fuimos a una plática, fuimos con el psicólogo y reconocimos que tenemos estas heridas, luego las podemos usar para manipular a nuestros papás, a nuestra pareja, de es que yo no tuve esta carencia en mi niñez y entonces por eso ahora soy así. Eso yo lo he visto, o sea, que hay personas que ya saben claro, qué herida y te usan como manipulación, para manipularte, para querer manipular la situación a través de esa deficiencia. claro, y fíjate que a eso se le llama ganancia secundaria. Las ganancias secundarias son eso, son personas que utilizan esta carencia para chantajear. Y pasa mucho, por ejemplo, con los papás. Siempre va a haber un hijo o un hermano que al final va a cuidar al papá en sus últimos días y cuando se queja y se queja, se queja. Y cuando los demás le dicen, va, tú ya vete de vacaciones, nosotros nos hacemos cargos, no, no puedo, porque seguramente él trae el tema de traición. Entonces siente que si él no está con los papás, traiciona a los papás y se traiciona a sí mismo. Pero ojo, el móvil no son los papás. El móvil entonces es una herida no elaborada. Y entonces también el salirse del protagónico hace que él pierda el control y eso no le gusta. Y además, gracias a él tener el control, trae movidos a todos los hermanos y él es el jefe de familia, cosa que a un controlador le hace mucho sentido. Pero Exacto. tiene casi ese tipo de hermanos, siempre tuvo una herida de traición y por eso hoy se hace responsable, pero es desde su trauma, no, no necesariamente por bondad, ¿sabes? Y por eso vienen estas situaciones. Y ahora, como lo que siempre preguntamos cuando detectamos una enfermedad, una herida, algo, es, ¿hay solución? ¿Esto tiene cura? ¿Vamos a vivir siempre con ello? ¿Podemos ser humanos socialmente responsables, emocionalmente responsables? ¿O siempre vamos a cargar algo así, pero podemos manejarlo de alguna forma? Claro que se puede sanar, Moni, y creo que lo primero es conocerlas e identificarlas. Solo que a veces no es como dicen, hágalo usted mismo. Creo que si fuera tan sencillo, todos ya lo sabríamos y no lo estaríamos repitiendo. Hay momentos en la vida cuando te tropiezas siempre con la misma piedra, el problema no es la piedra. Seguramente el problema eres tú que las andas buscando. Entonces, yo creo que para eso estamos los terapeutas, los psicólogos. ¿Para qué? Para ayudar a que la propia persona identifique y conozca para que pueda trabajar. Yo no puedo trabajar algo que desconozco. Y es precisamente en terapia cuando nos damos cuenta. Y cuando empieza el darse cuenta, que es de las cosas más difíciles porque vivimos en una negación y una evasión, como te comenté al inicio, empezamos ya el trabajo de recuperación. Entonces, lo primero es conocerlas e identificarlos. Dos, es aprender a expresarlas. Creo que lo más importante es expresar y responsabilizarme. ¿Por qué? Porque no basta con que digo, ok, ya la reconocí, ok, la tengo, la expreso, la digo, sí, pero tengo que responsabilizar. Y responsabilizar viene de la palabra res, acción y efecto de repetir, y
Responsabilizar es hacerme dueño de lo que yo puse para que esto también sucediera. Porque si bien es cierto, mucho fue de mis papás, no toda la vida les voy a estar reprochando. ¿Por qué? Porque llega un momento en que ellos a su vez repiten lo que a ellos les pasó. Y hoy yo ya soy un adulto y tengo que hacerme responsable de este cambio de conducta. Y a quien le toca pagar el terapeuta, ir al terapeuta es a mí. Exacto. Y Dalia, ¿tú relacionarías con qué herida, por ejemplo, personas que padecen obesidad? Obviamente sabemos que la obesidad es multifactorial, pero hay una parte emocional muy grande. ¿Con qué herida o con cuáles crees tú que tiene más relación alguien que no puede controlar su consumo de ingesta de alimentos? Mira, realmente yo te podría decir que en sí la obesidad, de ahí es la complejidad de trabajar la obesidad, porque tiene las cinco. Pero si hubiera uno, yo creo que mucho es el abandono. ¿Por qué? Porque la persona obesa, hay un abandono en su propio cuerpo. Y este abandono le va a generar el rechazo, le va a generar la humillación, le va a generar la traición y este sentido de injusticia. Entonces, pareciera que parte del abandono, yo me atrevería a decir que es el abandono, el no sentirme querida, el no sentirme vista, pero es complicado decirte resolutivamente es el abandono porque también te la podría enfocar desde el rechazo y desde la humillación. Pero siento que cuando uno se abandona, y esto pasa mucho, yo te lo digo como tanatóloga, pasa muchísimo en el proceso de duelo. Alguien que acaba de terminar con una relación afectiva importante, cuando acaba de morir un hijo, un hermano, un padre, una pareja, las personas tendemos a abandonarnos, a dejarnos de ver. Y entonces cuando uno se ve, se deja de ver, es cuando sucede. Me preguntan aquí de dónde se puede generar la herida de traición, a qué edad, pues puede ser ya a partir de los 7 a 10 años cuando ya hay una conciencia mucho más plena y donde ya el lenguaje y la cuestión mental ya está mucho más desarrollada. Aunque antes se siente, pero no se traduce tan bien, ¿no? Para Víctor Manuel Campos, que nos hizo favor de preguntar. Entonces, ese es el tema, Moni, que en el tema de obesidad hay un abandono muy, muy visible. Y entonces viene la injusticia. ¿Por qué si me porto bien? ¿Por qué a mí? Porque este Ujú. dolor. Y acuérdense que en la obesidad empiezo a comer para llenar vacíos. Y el vacío es la carencia de afecto, casualmente. Casi siempre la falta de cariño, de atención, tanto mía como del entorno que debía estar presente en mi vida, no está y de ahí me dejo. Y me dejo de ver. Y cuando me veo ya tengo 10, 20 kilos más. Sí, sí, justo. También creo que sí, como para ir cerrando un poco el tema que da para muchísimo, y creo que esto nos puede servir para personalmente darnos cuenta que necesitamos atención, como dices, no nos autosanamos, si no fuera tan fácil, es la responsabilidad que cada quien tiene de, de sanarlas, ¿no? De ver la manera de ser adultos funcionales, de no impedir que estas heridas que todos seguramente tenemos nos hagan, nos impidan disfrutar la vida también, ¿no? Y ser responsables de cómo nos relacionamos. Y también como parte de profesionales de la salud, el hecho de conocerlas, primero reconocerte a ti mismo, ¿no? Y reconocerlas, que el paciente posiblemente tiene estas cosas, también es cómo lleva y cómo trata su enfermedad. Y hablemos aquí de todas, no solo de obesidad. Un Claro. paciente con diabetes, con problemas renales, que muchas veces nos desesperamos que le damos todo, ¿no? Lo que creemos que en la parte médica, pero hay algo que no funciona, ¿no? Que no cumple el tratamiento, que no tiene la motivación, nada, ¿no? Y acuérdate que todas las enfermedades tienen un origen emocional. Dime qué te duele y te diré qué carencia emocional tienes, ¿no? Entonces, creo que una cosa básica también en estos pasos de la recuperación es centrarnos en el aquí y en el ahora. Porque la ya y entonces ya fue y yo en mi pasado no puedo cambiarlo, pero yo sí puedo cambiar mi presente, debo trabajar en mi presente y partir desde ahorita. Antes, a los 30 años, yo era delgada, sí, mi reina, pero hoy tienes 48 o ya eres mamá, o tal vez no eres mamá, pero traes una serie de problemas que además el metabolismo cambia. Entonces ya deja de estar comparando con yo era o a mí me gustaría y vamos a centrarnos en el aquí y en el ahora. Perdonemos, aprendamos a perdonar, pero no a olvidar, porque si yo olvido, entonces no hay crecimiento.
Y por último, lleguemos a acuerdos, acuerdos con nosotros mismos, acuerdos con la vida. Y se oye muy bonito y muy fácil, Moni, pero pues definitivamente es todo un trabajo terapéutico interesante, importante, y pues que yo lo dejo sobre la mesa con todo tu auditorio, porque yo digo siempre, si a nuestros carros los llevamos a una alineación y balanceo, ¿por qué no de repente ir con el terapeuta también a que te dé una alineación y balanceo? Claro. Y en este sentido, ¿qué tipo de interacción? Porque también sabemos que en la parte psicológica hay un amplio menú, ¿no? De que hasta hay especialidades a las cuales debemos de acudir como para ir más enfocados. ¿Qué es lo que tú recomiendas, ya sea el tipo de terapia o buscar a qué tipo de profesional de la salud para alguien, ¿no? Que en esta plática le ha servido y ha dicho, sí es algo que yo tengo que trabajar? ¿Cuál es tu recomendación? Pues mira, yo soy terapeuta y yo te puedo hablar desde mi trinchera. O sea, el psicoterapeuta ve situaciones en crisis, el psicólogo ve más trastornos de personalidad, además de muchas cosas más, y el psiquiatra es el que medica, es un médico especializado en cuestiones neuronales que medica con todo conocimiento de causa. Entonces, bueno, yo te puedo hablar desde mi práctica profesional, yo como terapeuta, yo soy terapeuta, psicoterapeuta gestal, yo trabajo terapia individual, grupal, de pareja y sexualidad. Y sí te puedo decir que es una terapia breve, breve es corta en tiempo, pero muy enfocada en el aquí y en el ahora, lo que hace que los resultados se vean en un plazo un poco corto, pero sí es una intervención profunda y muy fuerte, pero realmente es muy sanadora. Yo, como les digo, más vale saber qué piso, en qué piso estoy teniendo mis pies y no estarme negando toda una vida queriendo ser lo que no vas a ser. Entonces creo que Exacto. la realidad es lo que nos ayuda en estos casos. Sí, muy bien. Pues estamos demasiado agradecidos por tu participación, por compartirnos este conocimiento y sobre todo de un tema que a veces no lo que pensamos, ¿no? En el Instituto ILSO, ¿no? Nada más vemos cosas de obesidad, ¿no es cierto? Vamos más allá, ¿no? También de autoexplorarnos y de la salud es integral. No solamente es mente, cuerpo, todo, ¿no? Entonces, esto también es parte de nuestro interés, de que como profesionales de la salud tengamos conocimientos más allá de solo el ámbito exacto clínico, que luego somos muy metódicos, ¿no? En que lo que es exacto, las ciencias exactas son las que cuentan, ¿no es cierto, no? Dalia, tienes, creo que habíamos platicado un poco de que tú también impartes de manera grupal ciertos cursos o algo así. Cuéntanos un poquito de qué es lo que también tú realizas de parte privada. Claro que sí, no sé si pudieran poner una lámina que traigo por ahí con todos mis datos. En efecto, yo doy terapia individual, grupal, de pareja y como también en especialidad de sexualidad. Doy cursos, conferencias y talleres. De hecho, sí quisiera invitar a todo tu auditorio a un curso que voy a impartir la semana que entra sobre inteligencia emocional. Si quieren tomar ahí los datos de mi correo electrónico y de mi celular. Y este curso que voy a dar de inteligencia emocional va a tratar mucho de estas heridas primarias. Vamos a ver por qué nos cuesta tanto trabajo hoy quitarnos la pena, por qué nos cuesta tanto trabajo platicar de nuestras emociones. Y este curso empieza el próximo 25 de mayo, es jueves, y van a ser solamente 4 jueves. Este curso lo voy a dar en 2 horarios, Moni. Para las personas que puedan tomarlo por las mañanas, va a ser de 8 a 10 de la mañana. Y para las personas que lo quieran tomar por la noche, va a ser el mismo curso exactamente, pero de 8 a 10 de la noche. Los días son 25, primero, 8 y 15 de junio y es por Google Meet. Entonces, si están interesados, hay un descuento. El curso de las 4 clases sale en 1,100 pesos, pero si lo pagan antes del 20 de mayo, está en 1,000 pesos. Entonces, y con otro plus, que si por alguna situación se te complica asistir en el curso de la mañana, puedes tomarlo por las noches de manera indistinta. O si se te complicó en la noche, puedes tomar tu clase por la mañana, para que fuera un horario mixto y que nunca te quedes sin escuchar la clase. Esto es lo que tengo por el momento. Y bueno, las sesiones que trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ujú.
No sé si existe alguna otra que duda, trabajemos en esto. comentario. No sé si hay alguna otra duda o comentario. Si no, vamos cerrando un poquito, pues prácticamente lo que ya hablamos del tema. Fue muy agradable esta charla para mí y sobre todo, aquí hay un comentario, ya tienes, eres la mejor terapeuta gestal y tanatóloga, Dalia. Ay, Ya gracias, tienes Ceci. fans. Aparte muy amena. Creo que la parte también de cómo explicas, cómo compartes estos conocimientos también es un gran plus, ¿no? Que en ningún momento lo vemos así como parte teórica, ¿no? Es muy padre. Y bueno, Dalia, creo que las puertas del ILSO están abiertas para ti, inclusive para quien no sepa, Dalia, estuvo en un seminario que el ILSO impartió de neurociencias. Ahí tuve la oportunidad de conocerla personalmente. Una persona, así como la ven, demasiado agradable, que se ve en pantalla, en vivo también lo es. Y Ay, bueno, gracias, Moni. recomendamos ampliamente pues, la parte profesional de Dalia. Pues te agradezco muchísimo, Moni, la invitación a Grupo ILSO también, al doctor Víctor Hugo, y pues muy agradecida y a sus órdenes para cuando requieran otra plática, yo encantada de la vida. Muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Dalia. Éxito. Gracias, Moni. Hasta luego. Y bueno, esperemos que esta breve charla haya sido de mucho interés para ustedes y como bien comentamos al principio, que hayamos tratado de identificar qué herida es la que está pues, más creciente en nosotros, ¿no? Y bueno, para cerrar, quisiera comentarles algo de lo que les comenté al principio, que en el EISO tenemos pues amplia oferta académica, relacionada sobre peso y obesidad, por supuesto, pero también tenemos cursos de emprendimiento, que es donde nosotros queremos reforzar tu parte profesional y que tengas éxito en tu práctica, ya sea privada. Tenemos nuestro curso de guía del SAT para el profesional médico, que coloquialmente le llamamos curso fiscal. Aquí abajo puedes escribir guía en comentarios para hacerte llegar la información necesaria y que conozcas más acerca de este curso. También tenemos nuestro curso de emprendimiento en redes sociales. Y aquí lo que te invitamos a hacer es que cómo puedes explotar todas las redes sociales a tu favor y atraer más pacientes a tu consulta. Y también puedes escribir el código aquí abajo, redes sociales, para darte más información. Y nuestro primer curso, que fue el curso legal, que le llamamos coloquialmente, donde tienes que saber qué cosas son las que tienes que estar preparados para que tu práctica privada médica sea segura. Aquí escribe abajo el código legal. Y bueno, también recordarte que si tú formas parte de la comunidad ILSO vas a tener descuento especial en toda la oferta académica, también en nuestros diplomados. Tenemos nuestro diplomado de Medicina en la Obesidad y Bases del Abordaje Multidisciplinario, que como plus puedes tener también un aval con el respaldo de la Facultad de Medicina de la UNAM. También nuestro diplomado avanzado en obesidad y metabolismo, que empezamos ya la próxima semana. Pon aquí el código avanzado para hacerte llegar toda la información respecto a los precios, los descuentos que puedes obtener y también cómo iniciar. Recuerda que toda nuestra oferta académica es totalmente en línea, se adapta completamente a tus horarios y tienes disponibilidad 24/7 en todo. Y bueno, no me queda más que agradecer a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y nos vemos próximamente. Buenas noches.